Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Ya estamos al aire, completamente en vivo y en directo a través de las 3 estaciones del grupo Alica Medios. Sea usted bienvenido a la red de Radio Red en Nayarit. Los saludo con mucho gusto, soy Arturo Guerrero. Acompáñenos, por favor, de aquí a las 2 de la tarde en el tiempo del Pacífico, de 1 a 2 en el horario del Pacífico y de 2 a 3 en el horario de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas. Haremos periodismo juntos y haremos que su voz se escuche porque es siempre la más importante. Bueno, tarde de noticias. Me da mucho gusto saludar a Karina Cancino. ¿Cómo estás, Karina? Buena tarde. Hola, Arturo. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues listas con la información y tiene que ver con una promulgación que hizo el gobernador de la ley para los niños, las niñas y la juventud en Nayarita. Es una réplica de la ley nacional que propuso pues la senadora Marta Elena García Gómez, y el día de hoy pues se llevó a cabo esta promulgación, Arturo. La senadora hace puntualizaciones respecto a esta propuesta que presenta el gobernador, de la que señala pues hace falta revisar asuntos de estructura legal porque pues no puede existir una procuraduría dentro de un organismo porque ella dice que va a desaparecer el DIF, así lo mencionó el gobernador, y que van a crear una procuraduría. Dice que es un asunto de estructuras que hay que arreglar, revisar la ley, va a llevarla a la comisión que ella preside, que es la de Niñez y Juventud, allá en el Senado de la República, para que se pueda conocer si esta ley va a ser operativa o no en Nayarit, si es la que necesita el Estado, y sobre todo porque pues a nivel nacional ellos están tratando de empatar, Arturo, pues todas las disposiciones legales, no solo acordes a lo que los estados pues necesitan, sino los convenios y tratados sobre derechos que han tenido los niños y que se ha firmado México a nivel internacional. Y pues también Arturo hace reclamos acerca de la actitud poco política del gobernador del estado en esta presentación, en donde ni siquiera pues la presentó a ella como parte de esta comisión, y pues por la investidura que ella tiene. Es presidenta de la Comisión de Niñez y Juventud pues en el Senado de la República, nada más. Pero bueno, y también hay información acerca de Profeco, Arturo. No hay desabasto de gasolina en el estado hasta el momento. Se han hecho revisiones porque hay alerta generalizada en algunos usuarios. Hay algunas gasolinerías que están haciendo una especie de toque de queda, que se avisan entre ellas que están llevando a cabo verificaciones los inspectores para que no se permita esta revisión. Sin embargo, bueno, pues sigue la Profeco pues revisando con inspectores cómo está la situación en Nayarit. Den un rato más los detalles. Muy bien, en un rato más los detalles. Venga con nosotros a través de la alada sin costo 01800-670-7071. Los mensajes de texto los envías desde su teléfono celular, escribiendo al inicio la palabra patrona o la red, da un espacio, escribe el mensaje y lo envía al 55220. Acompáñenos en esta tarde. Me da mucho gusto saludar aquí en la cabina. Está con nosotros el regidor Ismael Duñals. Él es regidor en el municipio, en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, gracias por recibirnos aquí. No, nada que agradecer. Muy revuelto el municipio en términos administrativos. Bastante. Creo yo que como nunca en estos momentos la situación que bueno, pues ya habíamos anunciado desde que iniciaba la administración, seguramente que íbamos a llegar a esto, más sin embargo pensamos que se iba a retrasar un poco más y creemos que ya estamos llegando a situaciones que verdaderamente pues son de preocupación para todos los de Bahía de Banderas. Bueno, y lo que más preocupa es que la decisión sea despedir a 200 trabajadores, no refrendarles el contrato, dejarlos sin trabajo, en pocas palabras, ¿no? Así es, y efectivamente es la razón en parte por la que tu servidor está aquí, con el afán de
bueno, a través de la oportunidad que nos dan de poderle decir a todos los que nos escuchan, pues que es una decisión muy unilateral del mismo presidente, en la que, bueno, pues no estamos de acuerdo 9 regidores, ¿verdad? Donde ya hemos hecho un exhorto y que hemos metido el día de ayer para invitarlo al presidente a reflexionar y tomar cuestiones que vengan a abonarle en mejor beneficio a Bahía y no estar tomando acciones como las que está tomando en este sentido, que no le vienen en nada bien a la economía del municipio, ¿no? Muy bien, vamos a platicar con Ismael Duñals en los próximos minutos, aquí en la red de Radio Red. Saludo con mucho gusto a Álvaro Latorre García. ¿Cómo estás, Álvaro? Buena tarde. Arturo, buenas tardes al auditorio, a todos los compañeros que laboran en Álica Medios. Hoy hablaremos de turismo. Hay resultados preliminares de todo el 2014 que nos ofrece la Secretaría de Turismo Federal a través de su sistema de estadísticas DataTour. El número de turistas que reporta Nayarit durante el 2014 duplica a la población estatal. Más de 2 millones de turistas se decidieron por Nayarit para vacacionar en el 2014. Hablaremos de los detalles en unos momentos más, Arturo. Muy bien, gracias, Álvaro. Vamos a hablar más adelante con Karina de este asunto que ha sucedido en la reunión que tuvo lugar el día de hoy, la promulgación de esta ley de defensa de los niños y los adolescentes. La senadora Marta Elena García Gómez estuvo en ese evento representando al Senado de la República. Ella es presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en este país. Es la comisión que ha impulsado pues las reformas al marco normativo en este país, y me parece y nos parece a muchos que la actitud de desaire del gobernador Roberto Sandoval a la investidura de Marta Elena García pues no es propiamente a la de una ciudadana, sino a la del Senado de la República. Solo en Nayarit suceden este tipo de cosas con protagonistas de la política pues tan rupestres, Óscar González Bonilla. Desafortunadamente, maestro, tenemos un gobernante sin cultura política, ya no digamos de cultura general. Desafortunadamente estamos en esa grave situación de no conocer pues los códigos políticos, que tengan plena conciencia de participar en actos de esa naturaleza. Bueno, bienvenido, Óscar. Gracias, Arturo. Entusiasmado por participar una vez más en esta edición informativa y recordarle a nuestro auditorio, a las personas que nos escuchan, que participen, no se repriman. Gracias a Óscar. Jesús Cervantes, ¿cómo está el norte de Nayarit? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Bueno, pues vamos a tener más adelante una entrevista con Pedro Lizárraga. Él es integrante de la directiva Producto Sorgo. Nos viene a hablar sobre pues otras alternativas para los campesinos en el norte de Nayarit. Ya están viendo atractivo sembrar maíz, pero bueno, entre las noticias, para variar, así en tono sarcástico, para variar, pues espera una mala temporada, la próxima temporada para los sorgueros. Sigue cayendo el precio del grano. También vamos a tener una entrevista con Francisco Arias, el nuevo presidente del Club Rotario en Tecuala. Esta y más información más adelante, Arturo, vuelvo contigo. Muy bien, gracias, Jesús Cervantes. Vamos a regresar contigo al norte de Nayarit más adelante, la 1 de la tarde ya con 16 minutos. En esta tablet, aquí llegan los mensajes que usted nos envía a través de su teléfono celular. Todos los mensajes los leo y solamente le pido que pues evite en la medida de las posibilidades escribir palabras altisonantes o adjetivos con estos que luego pues utilizan los ciudadanos para hacer sentir con mayor fuerza su voz. Bueno, vamos a la entrevista con Ismael Duñals. Él es regidor en el ayuntamiento, en el 9º ayuntamiento de Bahía de Banderas, donde están sucediendo cosas en términos financieros, en términos administrativos, que no sé si correspondan pues al desorden heredado o a la falta de talento de esta administración, Ismael. Pues yo creo, Arturo, que conllevan las dos partes, ¿verdad? Creo que tanto tiene una situación muy clara el arrastre de los malos manejos que se dieron en la pasada administración,
como también las decisiones que seguramente se están tomando en ¿verdad? Y quiero decirte que los números no mienten, ¿verdad? Los números son fríos. Y cuando los números te dicen cosas que no están bien, pues es una situación de que debiera replantear una cuestión con mayor objetividad por parte de quien es responsable de la administración municipal, ¿verdad? En este caso, creo que los números al cierre del trimestre pasado pues nos dejan con claridad una situación en donde debo decirte que del total de ingresos captados en este 2015 fueron 161.864.748, y en el comparativo de un cierre de administración, de una administración bastante cuestionada, en el 2014 el comparativo es de 205.349.128 en ese mismo trimestre, ¿no? del cierre del ejercicio del año pasado. Entonces, aquí hay una diferencia de 43 millones y fracción, que es un comparativo que debe de ser preocupante para esta administración y para quien administra, para replantear un asunto de qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? Nos llama la atención que el día de hoy, bien lo mencionabas, bueno, pues ha despedido a bastantes trabajadores. Seguramente muchas familias han quedado en una situación difícil, mayormente en estos momentos que estamos pasando, que no son nada fáciles. Mas, sin embargo, bueno, pues del plan de austeridad que tanto habla él, pues yo no lo conozco hasta el día de hoy, nadie lo conocemos. Y en ese sentido de que nadie conocemos un plan de austeridad, pues no podríamos estar confiando en que efectivamente las decisiones que está tomando el alcalde sean para beneficio de Bahía de Banderas, ¿verdad? Dime algo, Ismael, ¿dónde se rompió la liga ahí en el Cabildo? Porque lo que tengo entendido es que ahorita 9 regidores, entre ellos la síndico municipal, pues tienen un frente en contra del presidente y otros 4 o 5 regidores. ¿En dónde estuvo el problema? Lo entiendo, pero platícale al auditorio que nos escucha en otros municipios y al municipio también propio de Bahía de Banderas. Había un adeudo de alrededor de 50 millones de pesos de la anterior administración que no está regularizado. Se planteó regularizarlo. ¿Cómo quería el presidente regularizarlo y por qué se opusieron ustedes? Así es, mira, Arturo, esa deuda viene arrastrándose de un crédito quirografario, de un fondo revolvente que adquirió la pasada administración con HCBC, pero que al final de la administración no pudo cubrir, no pudo pagar, y buscó formas y maneras de hacerlo deuda pública, incumpliendo con todos los requisitos de ley que esto exige y dejando una serie de situaciones en donde al día de hoy se están haciendo evidentes cada vez más, ¿verdad? Entonces, ¿dónde truena la situación con los regidores? Pues donde se dan cuenta que lo que están llevándoles a la mesa son situaciones que los ponen de manera vulnerable, en donde el día de mañana puedan ser sancionados y procesados. Y procesados además. Entonces, esa parte fue la que a ellos no les quedó claro ese asunto, que iba en el sentido de la buena voluntad y la buena disposición que habían venido demostrándole a José en una serie de acciones que habían venido presentando, en donde tu servidor, bueno, había venido haciendo una serie de observaciones a una serie de irregularidades que se han venido dando y en las cuales el día de hoy, en esta que estamos hablando, bueno, pues es la madre de todas las cuestiones exhibidas en donde hay un fraude evidente. ¿Para qué fue ese dinero, Ismael? Se pidió para gasto corriente. O sea, todo ayuntamiento tiene derecho al 5% que la ley de deuda pública te da de manera autónoma para ejercer, ¿verdad? Siempre y cuando tengas salvedad en tus finanzas. Entonces, mediante el presupuesto que manejas, el 5%, mediante te lo acredita el Cabildo, el presidente tiene derecho a ejercer ese 5% en fondo revolvente ahí. En su momento, HCBC dijo, sí, eres solvente, se los prestó. Se los prestó, pero hubo una irregularidad de origen, de inicio. Porque debo decirte que el banco le presta 50 millones cuando el Estamos hablando del ayuntamiento que presidió Rafael Cervantes. Rafael Cervantes, así es. Entonces, el gobierno que presidió Rafael Cervantes, ni un presupuesto rebasaba
el monto que pudiera dar para los 50 millones, que se requería que tuviera que haber manejado 1,000 millones en su presupuesto. Esto nunca se dio. Entonces desde ahí el banco se prestó para prestarle un monto que no era el que el 5% de la ley de deuda pública le acredita en este caso cuando se le faculta. No tenía solvencia. No tenía esa solvencia. Entonces se gasta los 50 millones, no tiene para pagarlos y se basa en decretos que se ejercieron por el Congreso del Estado para reestructurar una deuda de Banobras, ¿verdad? Una deuda que ya se venía arrastrando desde el 7º ayuntamiento, pero que nada tiene que ver con el adeudo de HCBC, porque ese es un adeudo que debiera de tener un decreto en lo específico, como bien lo dice la ley de deuda pública, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es lo que lleva a que este grupo de regidores, bueno, pues entienda que la situación es grave, que no es un asunto cualquiera, que va a traer problemas más serios para ellos en lo futuro. Y bueno, es la razón por la que están en una situación en defender, que además, debo decirte, el presidente dice a la sociedad, al pueblo de Bahía de Banderas, que derivado de la negativa de nosotros de no aprobar esa cuestión, es por la que toma decisiones de ese tipo, cuando el monto de ese adeudo, ¿en qué podía haber resuelto el asunto? ¿Por qué tenía que resolver si es un adeudo que se viene arrastrando, ¿verdad? No era dinero que iba a entrar. No era dinero que iba a entrar, o sea, yo no entiendo esa parte, ¿verdad? Pero más sin embargo, él se vale de ello para actuar en consecuencia de cosas que no le vienen a beneficiar en nada a la sociedad de Bahía de Banderas, ¿no? Oye, y entre otras cosas que he escuchado al presidente José Gómez decir de su plan de austeridad es que por voluntad de él y del tesorero, que porque además pues es una facultad que le es propia, les ha quitado la compensación en un 50% a los regidores. También se dice, o la gente alrededor dice, pues es que es un problema de dinero, porque ya no les dan dinero a los regidores y por eso están opuestos a este tipo de cosas. Bueno, pero es que la oposición se dio al convenio de reestructuración que se planteaba, fue antes, no después. O sea, a lo mejor si hubiera sido después de esta situación que él ha hecho, bueno, pues a lo mejor entendiera que tiene razón, pero es un asunto que se dio después y nadie hasta el momento yo he escuchado que haya objetado el asunto que tenga que irse a tomar ese tipo de medidas. Lo que todos coincidimos y creemos que es necesario, que si bien es cierto se va a plantear un plan de austeridad, pues tiene que plantearse de manera objetiva que venga a resolver los problemas, no que sean cuestiones de caprichos, porque un presupuesto no debe de ser de caprichos de un presidente, ¿verdad? Un presupuesto se aprueba con partidas muy bien claras y específicas para dónde y de qué manera se va a gastar. Es facultad del presidente ejecutarla, sí, pero es facultad de un cabildo el saber y conocer a dónde va a disponer cada uno de esos recursos, ¿verdad? Pues sí, estamos charlando, por si usted apenas nos sintoniza, con el regidor Ismael Duñals del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, y estamos hablando sobre esta situación que prima en el ayuntamiento. No hace muchos días Álvaro Alatorre nos compartía aquí en su puntual dato que calificadoras como Fitch and Ratings y Verum le dan una calificación reprobatoria. Así es. No tienen capacidad. No tenemos capacidad crediticia. Están hasta en el buró de crédito. Así es. Y seguramente vienen cosas más serias. Hasta donde sé, sin que todavía sea ventilado al ayuntamiento, al cabildo, sé que llegó una orden ejecutoria ganada ya, ordenada por más de 13 millones, donde habrán que tener que pagarse. De lo contrario, estaría cayendo en una situación de destitución al mismo presidente y el síndico, ¿no? Pues están las cosas graves. De pronto uno no entiende cómo se pueden tomar las cosas. No tiene nada que ver con política y con discursos y con mensajes en el Face. Pues no se va a arreglar este tema. Lo que traes es un estado concentrado de resultados del primer trimestre y un comparativo con el primer trimestre también del ejercicio del año pasado, ¿no? Oye, definitivamente hay dos mundos ahí en Bahía de Banderas. En un rato más vamos a escuchar con Álvaro Alatorre
el puntual dato que tiene que ver con pues un incremento importante de visitantes a Nueva Vallarta, que está dentro del territorio de Bahía de Banderas, un mundo que se antoja pues muy diferente al que hay en la margen izquierda de la carretera 200. Hay carencias de muchas cosas. ¿Cuál es la situación económica real del ayuntamiento? Pues la situación económica del ayuntamiento es mala. ¿Cómo se prestan los servicios públicos, Ismael? Los servicios públicos hasta cierto punto, bueno, pues han estado fluyendo con carencias, con deficiencias, con demandas sociales. Bueno, eso está claro y no lo podemos ocultar, ¿verdad? Está ahí ante los ojos de todos los ciudadanos. Más sin embargo, yo creo que en un municipio como Bahía de Banderas, pues mucho se puede hacer, ¿verdad? Mucho se puede hacer, esto siempre y cuando pues haya la disposición y la buena voluntad de buscar y tratar de hacer bien las cosas en manos de un presidente que realmente venga a buscar el beneficio de todos en Bahía de Banderas, ¿no? Muy bien, una pregunta más de Óscar González. Con lo que están mencionando ahorita me llega la idea a mí de que hay mucha improvisación, es decir, el presidente municipal como que no tiene la capacidad administrativa para administrar, valga la redundancia, un ayuntamiento, un municipio. Y no, parece ser que no es solamente en Bahía de Banderas, sino en algunos otros municipios de Nayarit. El presidente municipal, ¿de dónde surgió? ¿Es una persona políticamente capaz, administrativamente lo suficientemente capacitado para hacer las cosas? Yo creo que la capacidad está en la medición de la cuestión que representa cada quien en su ámbito, ¿no? Yo creo que el presidente hasta este momento, independientemente de que un presidente pues no es quien va a hacer el ejercicio administrativo, sino de quien se rodea, de quien trabaja a su alrededor, de quien está de alguna manera haciendo las cosas que él detrás debe estar revisando y cuidando que la administración funcione debidamente. Bueno, creo que no ha tenido la capacidad de ver de lo que está rodeado, de lo que no está haciendo bien las cosas, y que creo que eso debiera de estarlo valorando a este momento y hacer los cambios que debieran de hacerse para que esto pueda venir a mejorar, ¿no? Oye, Ismael, aparente pleito, porque hay diferencias fuertes entre el grupo de regidores, estos 9, y el del presidente municipal, ¿para cuándo se va a solucionar? Finalmente los ciudadanos pues quieren resultados, y cuando se pelean, cuando hay diferencias, pues las cosas no funcionan. ¿Hay algunas acciones que ustedes como grupo mayoritario en el Cabildo piensen tomar directamente en contra del presidente o de sus funcionarios? Bueno, yo creo que más que acciones en donde se vea una situación de diferencias o en pleitos, yo debo decirte que he tenido la oportunidad de estar ahí por segunda ocasión. He sido oposición, mas sin embargo yo creo que independientemente de ser oposición, de ser de un partido diferente o de ser del mismo partido, a todos llegando a una administración municipal, lo que nos debe de ocupar es que las cosas salgan bien, es que las cosas se hagan bien. Porque al final, si cuidas lo propio, vas a cuidar también lo de los demás, ¿verdad? Y no nada más es estar viendo por el asunto en donde veas qué es lo que te vas a llevar, ¿verdad? Sino estar viendo qué es lo que vas a dejar, ¿verdad? Y cómo lo vas a dejar, porque al final de cuentas nos dejaron una situación, o nos han venido dejando una situación en Bahía de Banderas desastrosa, lamentable, en donde no ha quedado por nosotros en su momento el ventilar y hacer ver a la sociedad que las cosas no están bien. La revocación de Rafael Cervantes tenía los argumentos y los sustentos necesarios que el Congreso rechazó por indicaciones de ya sabemos de quién, ¿verdad? Porque lo protegieron, lo han protegido hasta el momento, como han protegido no nada más a él, a muchos más gobernantes que se han servido del cargo que han tenido para saquear a Nayarit, ¿verdad? ¿Para cuándo entonces, precisamente por lo que dices, la acción penal, cuando menos muchos se preguntan si Rafael Cervantes es un hombre enriquecido al amparo del gobierno, de su paso por el ayuntamiento, si los ciudadanos ven un hombre que le cambió pues la vida de cómo entró a cómo salió, y hoy es propietario de muchos bienes,
y tiene mucho dinero, pues la gente dice, bueno, pues está bien que hablen, pero ¿para cuándo podemos ver a este hombre en la cárcel? Y no lo vamos a descubrir, pues el parentesco que tienen el presidente actual y el anterior, pues es muy cercano y se antoja como que, pues el presidente se la ha pasado ahí nada más vacilando con ese asunto, ¿no? Así es, y es lamentable y es triste y es desesperante para la sociedad, ¿no? El ver cómo en los pueblos donde no hay agua, él pueda llegar y bañarse en una alberca, ¿no? ¿Verdad? Donde no hay calles y donde se vean caminos nuevos empedrados para llegar a sus ranchos, ¿no? Entonces, la verdad, es triste, es lamentable que teniendo un sistema de gobierno donde debiera de estar velando por la sociedad, o sea, están velando por sus propios intereses, ¿verdad? El señor Rafael tiene muchas denuncias que se interpusieron desde la administración pasada, denuncias penales que acreditan cuestiones donde se dieron cosas que no estaban bien, ¿verdad? Y bueno, pues pregúntenme si han sido atendidas esas denuncias, ¿verdad? Como en su momento se lo hemos dicho al fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de él depende, ¿verdad?, la investigación de quienes no están haciendo bien las cosas y cuando tienen denuncias en sus instituciones a las cuales son ellos los representantes que debieran de dar los seguimientos que deben de ser para atender este tipo de denuncias que ante los ojos de todo el mundo están muy claras y están palpables para que se atendieran y se les diera el curso que merecen, ¿verdad? Ismael, te aprecio que hayas estado estos minutos con nosotros aquí en la cabina. ¿Algo más que tú quisieras agregar al final? No, yo agradecerte, Arturo, como a todos los aquí presentes, el espacio que nos brindas, porque créemelo, hoy vivimos también una situación difícil en la cuestión del control de los medios, ¿verdad? En la cuestión del control de la misma sociedad. Tenemos una sociedad con miedo. Tenemos una sociedad con miedo a hablar, a decir lo que está ocurriendo, por todo lo que vemos en el entorno de lo que pasa, ¿verdad? Me han llegado mensajes a mi celular donde hay gente desesperada, pero dice, yo no quiero problemas. Y bueno, hasta cierto punto tiene razón la sociedad en tener miedo, pero con miedo no vamos a resolver nada tampoco. Aquí es una situación que tenemos que afrontar todos. Afrontarla de manera de acuerdo a nuestras condiciones. Pero tenemos que afrontar la realidad y tenemos que estar conscientes de que con miedos no vamos a resolver los problemas, sino todo lo contrario, cada vez van a ser más graves y va a llegar el día que lo que hemos visto en otros estados que está sucediendo, lo pudiéramos estar viendo aquí y nos pudiera costar mucho más caro de lo que al día de hoy nos ha costado, ¿no? Muchas gracias, Ismael. Gracias a ti, Arturo. Gracias, Ismael Duñals, el regidor del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, esta tarde aquí en la red de Radio Red. Vamos a la pausa, regresamos para escuchar el puntual dato de Álvaro Latorre. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Venga a la red porque no tiene ningún sentido, ya se lo he dicho, hacer periodismo en radio sin la participación de los ciudadanos. Mande mensajes de texto, nos hacen saber esto. Me urge saber dónde se encuentra el IFE en este momento o mañana o en esta semana. Se puede encontrar, me urge solicitar la credencial. Soy de Quimichis. César Pérez va a decirle en este momento. Ahí voy a mover la cámara. Ahí. Dinos, por favor. Mira, en estos momentos, el día de hoy, 7 de julio, está en Guajicori. Del 8 al 9 estará en San Andrés Milpillas. Del 10 al 13, para nuestro amigo de Quimichis, del 10 al 13 estará en San Felipe Aztatán. Lo más cerca por la urgencia sería del lunes al miércoles próximo, 10 al 13, y del 14 al 16 estará en Tecuala. Ese es el itinerario del módulo del INE que está en el norte de Nayarit. Así que ya lo sabe, estará en San Felipe del 10 al 13. Ahorita está en Guajicori hasta hoy, mañana está ya en San Andrés
Milpillas, Arturo. ¿Cuál es la temperatura en este momento en el municipio de Tecuala, César Pérez? Bueno, en Tecuala, ahorita vamos a... Bueno, vamos a ir al puntual dato con Álvaro Alatorre García. Sandra Carvajal, vamos al puntual dato. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Arturo, nuevamente. Durante el 2014 visitaron Nayarit 2.214.103 turistas, de acuerdo a cifras preliminares de la Secretaría de Turismo Federal por medio de su sistema de estadísticas DataTour. Esta información empezó a fluir desde ayer. Insistimos, es información del sistema de estadísticas DataTour. La cantidad de turistas duplica al número de habitantes de nuestra entidad. La mayoría de los que visitaron Nayarit son turistas nacionales, 1.569.510, y el resto, 644.493, son extranjeros. La cantidad de turistas que visitaron Nayarit en 2014 supera en 116.599 a los reportados en 2013, año en que los paseantes en la entidad sumaron 2.097.504. La mitad de los turistas que se decidieron por Nayarit para vacacionar en el 2014 se hospedaron en hoteles de 5 estrellas, es decir, 1.132.516. En tanto que 412.241 lo hicieron en hoteles 4 estrellas. Los hoteles de 3 estrellas hospedaron a 314.782 turistas en 2014, mientras que 178.760 turistas se inclinaron por un hotel de 2 estrellas. Ahora, del total de turistas que visitaron Nayarit en 2014, la mayor parte la captó la Riviera Nayarit, lugar donde vacacionaron 1.606.323, la mayor parte de ellos turistas nacionales, es decir, 1.136.853. Ahora, de todos los turistas que visitaron la Riviera Nayarit, llegaron particularmente a Nueva Vallarta 1.163.059 turistas. Lo anterior significa que la mitad del turismo en Nayarit lo captó Nuevo Vallarta. Entre 2013 y 2014, los visitantes a la Riviera Nayarit aumentaron en 243.141 turistas. Particularmente en Nuevo Vallarta el aumento fue de 41.141 turistas. Durante el 2014 a la Riviera Nayarit llegaron 150.578 turistas extranjeros, más que en el 2013. Particularmente en Nueva Vallarta el aumento de turistas extranjeros fue de 85.867 en el mismo lapso entre 2013 y 2014. Así que impresionante, Arturo, la cifra de turistas que visitaron Nayarit. El número de visitantes en todo el estado fue de 2.214.103 turistas. Una enorme cantidad, y nos llama la atención que prácticamente duplica al número de habitantes de Nayarit. Bueno, y como siempre, al margen de estos buenos datos para la actividad turística en nuestro estado, apuntamos que eso, Álvaro Alatorre, pues no se ve reflejado en el mejoramiento de las condiciones económicas de los nayaritas en general. Creo que esto, decía hace rato en la entrevista, pues hay dos mundos: de los millones de visitantes, de los millones de pesos en derrama, de los hoteles 5 estrellas, de gran turismo, y el otro de realidades tan básicas como festinar en un municipio como Tepic, comprar 10 camiones para recolectar la basura. Es un servicio elemental. Sí, andamos festejando abrir zanjas para meter drenaje. Estamos realmente mal, pero bueno, buenos datos estos, sin ninguna duda. Y fíjate, Arturo, destacar que el sistema de estadísticas DataTour se refiere ya ahora sí a los destinos nayaritas en conjunto, como Riviera Nayarit, y separa obviamente
el monitoreo que hace en general de Riviera Nayarit, con lo particular en Nueva Vallarta. Recordemos que la Riviera Nayarit comprende desde Bahía de Banderas hasta el municipio de San Blas, incluye Guayabitos, los hoteles ubicados en San Blas, por supuesto, y Nueva Vallarta. Y luego la información la divide y particularmente se refiere a la ocupación y al número de turistas que reporta Nuevo Vallarta. Pero por primera vez el Datatur, el sistema de estadísticas Datatur, lo llama así, Riviera Nayarit. Gracias, Álvaro, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Bueno, en el mundo real, el calor, no crea que se disfruta tanto. Hace rato Álvaro nos hablaba de sol, arena y playa, y pues está muy rico estar asoleándose ahí. En este momento, The Weather Channel, que es el canal del tiempo, dice que en Tecuala hay 34 grados centígrados como temperatura, aunque la página del de Prodigy MSN dice que la temperatura es de 37 grados centígrados, que está muy soleado. The Weather Channel dice que mayormente nublado. Como sea, de 34 o 37 la temperatura es bastante alta. La humedad. Sí, además de la humedad. Dice un mensaje: en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano no hay luz, se robaron los cables, el calor es insoportable. La escuela está en Tecuala, en barrio de Pueblo Nuevo. Bueno, pues la están pasando mal porque unos ladrones se robaron los cables para vender el cobre de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano. Bueno, vamos a ir al norte de Nayarit, pero quiero que Karina Cancino acomode su cámara, acomode su micrófono para platicar de algo que sucedió el día de hoy aquí en la capital. Hoy se promulgó en Nayarit la ley esta que protege a los niños y las niñas, una reforma federal impulsada desde el Senado por la Comisión de Defensa de los Niños y los Adolescentes que preside Marta Elena, que estuvo en ese evento. Vamos a lo informativo y luego también vamos a hablar del color que tuvo este encuentro. Karina Cancino. Así es, Arturo Guerrero. Bueno, el día de hoy el gobernador del estado, Roberto Sandoval, promulgó la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el estado de Nayarit. Esta ley fue divulgada luego de que se aprobó el pasado 20 de mayo en el Congreso del Estado y bueno, hasta esta fecha es que se da a conocer, con el fin de garantizar los derechos que tienen los niños tanto a la salud, a la educación, a la vida en familia y algunos otros asuntos que tienen que ver con su convivencia familiar y con su desarrollo. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto el gobernador del estado. En plena coadyuvancia con el sistema DIF estatal, con la Procuraduría de la Defensa del Menor de la Familia, que ahora se cambiará de nombre, será la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Nayarit. Es establecer los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, destinados a brindar la atención y cuidado a los menores. Quiere decir que en el DIF y en la Procuraduría de Protección a las Niñas estarán muy al pendientes de todos los lugares donde sean bien tratadas las niñas. Los niños y los menores de Nayarit. Y bueno, Arturo, es que esta ley no es un asunto nuevo. Nayarit sería el estado número 22 en todo el país en aprobar esta ley, que ya fue revisada, o más bien, que fue propuesta desde el Senado de la República para que los estados pudieran homologarla, esta ley federal, y que se pudiera contar con un marco tanto legal
como administrativo para poder destinar recursos en todo el país para este asunto. Y al respecto habla la senadora Marta Elena García, quien es presidenta de la Comisión de Niñez y Juventud en el Senado de la República, quien señaló que se va a hacer una revisión a la ley de Nayarit, a esta que se llama Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes del Estado de Nayarit, que promulgó hoy el gobernador del estado luego de que existan inconsistencias sobre su estructura, además de que pues no hay algún arreglo todavía administrativo sobre los dineros, cómo va a operar, porque hay que recordar que esto es un asunto de sistema a nivel nacional, no lo está inventando el estado, no lo propuso el gobernador del estado, y porque el asunto de los recursos es algo que es muy necesario, Arturo, para echar a andar estos albergues de los que hablaba el gobernador y algunas otras cuestiones que tienen que ver tanto con los tratamientos legales como con el cuidado directo de los niños o de los menores que van a entrar en contacto con las autoridades. Además, bueno, pues desafortunadamente no fue tomada en cuenta pues la senadora para este asunto, Arturo, por lo que se va a revisar en el Senado la ley de Nayarit para ver si es cierto que cumple con los requerimientos que tendría la nacional. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto. Yo soy la promotora de esta ley, no es el gobernador del estado, sin que se vaya a ofender, pero hay que decirlo. Es cierto, el presidente de la República nos mandó una ley a petición de nosotros los senadores, nos la mandó. Pero nosotros al sentarnos, las 6 comisiones que fuimos encargadas de esta ley, el 90% lo corregimos. ¿Qué quiere decir? Que esa ley estaba hecha, pues ahora que sí, como dicen por ahí, con las patas. Nuestros niños merecen todo nuestro respeto. Nuestros niños merecen que estén bien defendidos y no se vale cómo estaba la ley. También en la ley sí dicen que tiene que haber un procurador en cada DIF. ¿Para qué? Para que audite si la ley la está llevando como debe de ser. Total, pero yo voy a llevar todo este mensaje a la Ciudad de México con los demás legisladores y yo creo que va a haber necesidad de cambiarle algunas cositas que escuché que no van en la ley. Precisamente que aquí no se habló de ese presupuesto. Yo traía mi discurso en donde le iba a pedir al señor gobernador, a los presidentes municipales, que tuvieran mucho cuidado en que parte de ese presupuesto se fuera para los niños, porque una ley sin presupuesto, tú sabes que se va al cajón, se va a la nevera y no va a salir adelante. Yo no voy a ser la procuradora, pero sí, como senadora, voy a estar viendo que esa ley tenga un presupuesto y que se lleve como debe de ser. En los demás estados también. En todos también. Te repito. En todos va a ser lo mismo, Arturo, porque es senadora de la República, no solo para Nayarit, pero siendo pues de este estado, le interesa que esté bien planteada la ley, que cumpla realmente con las expectativas de los 10 puntos estos que habían revisado aquí justamente con una representante de la UNICEF, tendrá casi cerca de un mes, y que deben de garantizarse. Son 10 líneas de acción en las que tienen que seguir pues los estados para que se garantice realmente el respeto a los niños y las niñas, claro, acompañado con este presupuesto que ella mencionaba. Y bueno, lo político para ella queda atrás, Arturo. Sin embargo, pues el trato que recibió hoy, pues para nada de verdad habla de civilidad política, que es lo que necesitamos todos los nayaritas, independientemente de qué partido pues militen algunos, qué preferencias pues tengan otras personas y sobre todo, qué intereses, Arturo. Oye, Karina, y es irónico saber que el jueves próximo en la residencia oficial de Los Pinos le van a entregar a la senadora Marta Elena y supongo a otros senadores, a la senadora Marta Elena en Los Pinos una presea por su mérito legislativo y su participación seguramente en esta y otras iniciativas, particularmente en esta que para el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido importante, que fue una iniciativa preferente y que, bueno, aquí en esta fauna local no le hicieron un gran desaire al Senado de la República que Marta Elena García representó en este evento de hace apenas algunas horas. No la colocaron en el lugar del presidio, ella no es alguien que le preocupe eso, pero son desatenciones de quienes no entienden y no razonan más allá
de pues partes del estómago como el hígado. Y hubieron quienes, Arturo, en ese momento decían que lo que buscaba la senadora era reflectores, que por eso se estaba quejando de este asunto, pero yo creo que se trata de algo más allá de los reflectores, y es que si ella fue la que propuso junto con esta comisión este tipo de leyes y estos marcos legales que ya fueron revisados incluso por organismos internacionales que están vigilando por los niños del mundo, no solo de los de Nayarit, pues evidentemente conoce algo o sabe algo más que esas personas que presentaron el día de hoy esta ley. Entonces, solamente por ese asunto de saber algo más de estas leyes, yo creo que era necesario tomarla en cuenta, olvidando o haciendo a un lado las cuestiones políticas, y me parece que este tipo de comentarios en los que se señalan que es nada más la búsqueda de los reflectores, más bien tenemos que abonar nosotros, sobre todo como comunicadores, a hacer otro tipo de opiniones en los que tenga que ver pues también nuestras propias necesidades como ciudadanos, porque tenemos hijos y en algún momento nosotros también somos infractores de estas leyes y somos los propios verdugos de los niños, que a lo mejor no necesariamente son nuestros hijos, Arturo, pero que pues como autoridades y como gente de opinión o de medios de comunicación, pues tenemos que ir cuidando. Bueno, pues muy lamentable la actitud poco cortés en términos políticos del gobierno y del propio gobernador, que se refiere a la senadora de la República como alguien que preside o que es integrante de una comisión de una comisión importante en el Senado. Es la Comisión de Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Nada menos y nada más que por la comisión por la que pasó el análisis, la discusión, la adición de toda esta iniciativa preferente que tuvo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Creo que sí lo saben, creo que sí lo entienden, pero creo también pues que le hacen y hacen honor a su formación poco antipolítica. Sí. ¿Sabes qué es lo malo y lo que se nota aquí, Arturo? Es pues no sé, es una satanización que tienen respecto a toda esta familia, ¿no? Lo vemos, la actitud que tiene el gobierno del Estado hacia todo lo que no suene a ellos, pues, y aparte a los Echevarría puntualmente, ¿no? Porque se ha notado, lo ven como adversarios políticos, pero pues hay que recordar que antes de que lleguen estas cuestiones electorales y todos estas destapes que les llaman y como sea, pues son gente que para empezar ha trabajado en iniciativa privada y ha ofrecido pues no solo empleos, no solo oportunidades de mejores cosas para las personas. El día que trajimos música, por ejemplo, o que más bien que vino música acá de la Fundación Álica a la cabina y que me estaban contando ellos que son gratuitas las clases, poca gente tiene esa voluntad de hacer cuestiones para el desarrollo humano de manera gratuita. Ellos lo tienen que hacer porque son la institución, o sea, el SECAN tendría que hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, porque son institución, porque porque entraría de los planes, ¿no?, que tendrían que hacer de sus funciones como gobierno. Pero es una desestimación que tienen hacia alguien que hace algo, que puede ser algo más, que no son ellos, que lo satanizan, y es brutal realmente, porque a las personas nos están confrontando, a los ciudadanos nos están confrontando y nos están obligando a entrar a este juego sucio, Arturo. Cuando tú envidias a alguien, dicen que en el fondo, casi la mayoría de las veces, quisiera ser como ellos. Y las carencias de unos, o las carencias mías, pues no son culpa tuya. Y si tú eres exitoso en términos políticos y económicos y sociales, pues esa no es culpa tuya. Si acaso es tu responsabilidad por haber hecho las cosas bien. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Las tiene César Pérez. Así es, Arturo, y es una información que queremos compartir con nuestro auditorio y tiene que ver con pues esta posible construcción de la presa de las Cruces, que ya se anuncia será para principios del mes de enero del 2016.
Pero por lo pronto, habitantes de la zona serrana consideran que instancias federales involucradas en la construcción de la presa, sea la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión de los Pueblos Indígenas y otras instancias, pues están comprando a los líderes para que acepten la construcción, para que firmen toda esta situación. La denuncia parte de un comunero de la comunidad de la Mesa del Nayar, Julián López Canare, quien afirma que lo que no le explican a estos líderes de las comunidades es las afectaciones que habrán de tener la construcción de la presa Las Cruces. Vamos a escucharlo. Ellos han estado visitando a las comunidades, me refiero a la CFE, acompañado de algunas instituciones de gobierno, en donde han estado informando del proyecto. También los han acompañado incluso la CDI, que es el representante oficial de las comunidades indígenas. En cuanto a lo legal, no sé lo que procede, pero para nosotros han sido reuniones de información, han llevado también propuestas de apoyo, nos han ofrecido apoyos de beneficio social, pero también apoyos productivos, y nosotros pensamos pues que es un trabajo de rutina, ciertamente informando también lo de la presa, pero una consulta nosotros la entendemos como la información acompañado también de la deliberación, ¿no? Se tiene que deliberar si nos conviene, no nos conviene, qué pensamos nosotros y sobre todo el consentimiento, si estamos o no de acuerdo con la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, yo la verdad no sé si ya está licitado legalmente, pero para nosotros no ha habido una consulta real. ¿Con ustedes no se han acercado la comisión? ¿Se han acercado con otros pueblos? Con 5 núcleos agrarios principalmente, los que están en la cuenca del río San Pedro. Uno es San Pedro Izcatán, San Juan Corapan, Rosarito, San Blasito y Zaicota. Con ellos se están arrimando. Incluso nosotros sabemos que hay un plan de desarrollo regional y está precisamente en esa área. Nosotros pensamos que este plan de desarrollo es para convencer a la gente de que acepten la construcción, porque nosotros también sabemos de que al gobierno le toca llevar los apoyos porque ellos son los que administran. Ahí está, Arturo, lo que dice Julián López Canare, un comunero de allá de la Mesa del Nayar, quien, bueno, pues ha venido luchando, como luego decimos, picando piedras para, pues este asunto, crear conciencia con los habitantes que van a resultar afectados con la construcción, la posible construcción de la presa de Las Cruces, Arturo. Karina Cancino. Así es, bueno, hablando de este mismo tema. Con la réplica. Con la réplica, Sí. así es. Pues mucho han señalado a las autoridades que no se tiene nada, que no hay avances. Hoy la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, en la delegación Nayarit, dio a conocer que efectivamente se están llevando a cabo algunas obras, pero que lo que se está construyendo está dentro de lo legal, así es como lo da a conocer el delegado en Nayarit, Omar Cánovas Morena. Vamos a escucharlo. Nosotros ya lo visitamos físicamente el lugar, nosotros no tenemos una denuncia así, nosotros acuerdan que nos denuncian ya cuando hay cambios de suelo, que hay tala, que estamos, o sea, ahorita como no hay mucho movimiento, no hay muchas denuncias. Nosotros físicamente visitamos el lugar, dimos un recorrido, lo que han hecho está autorizado, o sea, lo tienen autorizado, no hay algo en nuestra competencia que podamos actuar más allá de nosotros. Nuestro encargo que tenemos a nivel nacional es que sigamos muy al pendiente, es un tema de relevancia nacional, así que nosotros le vamos a dar seguimiento día a día a este tema, eso sí. Oiga, señor, y si hay, por ejemplo, bueno, estamos viendo que ya hay túneles y no estaban todavía contemplados, ¿eso pues se puede hacer? Sí, nosotros no tenemos ninguna denuncia de eso, ¿Cuáles túneles hablas? Pues es que hay en las fotografías ya unos túneles, o sea, que los que están... Bueno, hay que ver si están autorizados o no. Si ya se construyeron los túneles, habría que checar la autorización a ver si están dentro de los plazos.
Y es que, César, se difundió el fin de semana una serie de fotografías de empresarios, sobre todo locales, que hicieron un recorrido a aquella zona, delegados federales también que hicieron un recorrido a aquella zona para ver cómo van los avances de esta obra. Aparentemente no tendría que ver algo que impactara como tal, pero ya se ven túneles, ya se ven tendidos, y bueno, pues consultamos a la autoridad, desconocen todo esto. Él tenía una fotografía al interior de un túnel con otras personas, entonces pues aquí sí habrá que ver qué cosas sí se pueden ejecutar, qué asuntos no. Es un asunto de investigación, Arturo Guerrero, y las denuncias de los indígenas pues seguramente se van a escuchar mañana. Hay un foro que está promoviendo la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos sobre violaciones de derechos indígenas, y vienen líderes comunitarios mañana donde van a hablar de estos temas, Arturo, porque pues no han concluido todavía los peritajes y ya se están llevando a cabo obras. Hay que ver si esto está autorizado. El Profepa dice que sí, que hasta donde van, que está en la ley. Muy bien. Bueno, pues es todo un tema este. Con este tema nos vamos a despedir. Solo hay comentarios que Óscar González Bonilla, bueno, nos vamos a... Ahí está Óscar González, que permaneció muy, no digo muy callado, muy pensativo todo el noticiero. Ya nos vamos a ir, Óscar, ¿cómo ves? No, pues está bien, Arturo. No, lo que pasa es que estaba escuchando pues ese tipo de información y bueno, es interesante el asunto ese de la presa Las Cruces, pero pues hay que poner atención al tema, a ver cómo se desarrolla. Creo que hay que escuchar todas las voces, particularmente la de quienes verdaderamente saben, quienes pueden aportar algo más que una declaración en términos políticos. Creo que pues quienes solo hablan en términos políticos no le entienden a las cosas y quisieran que no hubiera oposición a nada, absolutamente a nada. Al gobierno no le gusta que lo cuestionen y no le gustan las voces inteligentes sobre todo eso. Discordantes, maestro, pues, y este asunto da para mucho más porque hay posiciones encontradas, pero por eso digo que hay que estar atento a este asunto. En otras entidades ya se han echado abajo los proyectos de construcción de presas y aquí veremos a ver cómo se desarrolla el asunto. Bueno, pues nos vamos, Arturo, se acabó el 20, ¿no? Se acabó el 20 completamente. Gracias, Óscar, que tengas buena tarde, buen provecho. Muy bien, gracias a usted que nos escuchó. Pues recordarle que tiene una cita nuevamente con nosotros mañana, muy temprano. Gracias, César Pérez. Ahí hace el paneo correspondiente. Ya está César Pérez. Así es, pues solamente para despedirnos, para desearles que tengan una muy buena tarde, muy buen provecho. Mañana invitarlos a que mañana nos escuche en punto de las 7 de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina Cancino, vámonos ya. Buenas tardes, Arturo Guerrero, ya nos vamos, pero mañana nos vamos a volver a encontrar en esta red de Radio Red de Nayarit. Gracias por habernos sintonizado, por habernos encontrado en el sitio web, y en punto de las 7 de la mañana, mañana nos vamos a volver a escuchar y a mirar. Ah, bueno, a ver, ver y mirar no es lo mismo. Ver y mirar no es lo mismo. Ver es de pasadita y mirar es con poquita atención. Observar. Y observar ya es muy, muy mirado. Bueno, ahí tiene usted el diccionario de Karina Cancino. Nos vamos, gracias. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.